lectura de hoy lleva por título Mejorad vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Jeremías 7:3. Jerusalén se había convertido en un muladar espiritual. La fe se había olvidado. La tierra santa se había cubierto con el asfalto de Sodoma y Gomorra. La falsa adoración había sustituido a la adoración verdadera que transforma el corazón. La inmoralidad era subsidiada por el gobierno. Las prostitutas vivían en el templo. Los brujos y los hechiceros habían establecido su negocio alrededor del santuario. Pero la existencia y la percepción de los santos y los sagrados no había desaparecido completamente. Solo estaban ocultas. Josías fue uno de los primeros en atravesar el negro velo de la impiedad. A pesar de que había iniciado su reinado siendo un muchacho de solo 8 años, sentía en su interior el llamamiento de Dios. A los 16 años de edad, sintió desde lo más profundo de su corazón un vehemente deseo de servir a Dios. La abismal impiedad de su abuelo Manasés y la torpeza de su padre Amón no habían podido aplastar la fe dada a los santos. Aquel medio ambiente corrupto en todos los órdenes que la vida no había podido aniquilar la obra del Espíritu de Dios. Josías se preguntó cómo podía establecer un reinado mejor que el de sus antecesores, tanto su padre como su abuelo. ¿Cómo podía restablecer la salud espiritual y la bondad que se había perdido? Tenía que comenzar por algún sitio. Después de una lectura cuidadosa del libro de Deuteronomio, curiosamente el libro que estamos estudiando en esta escuela sabática, que fue encontrado por el sacerdote Hilcías durante la reparación del templo, el rey experimentó el amor de Dios y el poder transformador de la verdadera adoración. Puso en práctica de inmediato todo lo que había leído y comenzó limpiando el templo. La maldad y la impiedad que surgían del templo llevaban 57 años contaminando las calles, las casas y los pueblos de la nación. La vida de las personas puede medirse por el culto que rinden. La adoración define la vida. Si la adoración está corrompida, la vida también lo estará. La gente aprendió cómo había de adorar. La religión volvió a ser lo que debía. En la historia de la reforma del buen rey Josías aprendemos muchas lecciones. Una de las lecciones más importantes es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando Josías oyó por primera vez en su vida la lectura del libro de la ley, sintió que su corazón se conmovía. Sintió que Dios había hablado a su corazón y él respondió al llamado del Señor. Siempre que se lea el libro de Dios con corazón sincero, habrá un avivamiento personal. Si se predica como se debe, habrá un avivamiento en la iglesia. Y si se toman medidas
como en el caso de Josías, habrá un avivamiento nacional. ¿Cómo están tu iglesia y tú en la lectura del libro de Dios? ¿Qué tal tu adoración? Si se predica como se debe, habrá un avivamiento en la iglesia. Y si se toman medidas como en el caso de Josías, habrá un avivamiento nacional. Parece que la lección de hoy es alta y clara. Si se predica como se debe, habrá un avivamiento en las iglesias. Yo no voy a agregarle más al buen entendedor pocas palabras. Es tiempo de orar por los nombres que ya hemos mencionado al inicio de este programa. Hermana Arisleida, puede tener la oración por los enfermos y para que en la iglesia se predique como se debe, para que haya un revivimiento. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, agradecidos, Señor, estamos por la lección de hoy. Nuestra sociedad está enferma y nos enfermamos porque no se nos está llamando la atención como se debe. Se nos están, se nos, se nos están arreglando la palabra para que suene dulce a nuestros oídos y no nos está transformando. Hay poder en la palabra de Dios, pero pareciera no hacer efecto en nosotros porque no se está presentando la palabra como se debe presentar para que haya un reavivamiento en la nación. La lectura de hoy, Señor, es alta y clara. Nuestra adoración es el resultado de lo que nos estamos alimentando. Si nuestra alimentación es mediocre, nuestra adoración también lo será. Si el alimento que recibimos, si el alimento que ingerimos no tiene las vitaminas espirituales, no tiene las proteínas espirituales, no tiene los minerales espirituales que deben levantar nuestro espíritu, los meses de pandemia no habrán servido de nada en nuestra vida. Hay una lista de hermanos que están pidiendo salud. Yo pido por todos, no solo por esa lista, sino por todos, salud espiritual para todos. Yo pido por los predicadores, por los que toman el púlpito, ya sea literalmente, físicamente o virtualmente, que tengan el valor, Señor, de presentar la palabra como la misma dice, tal cual como aparece, y que no la suavicemos para tratar de hacer grata la misma, debilitando el poder de la palabra. La palabra de Dios no necesita ser pintada o decorada. El que presenta la palabra de Dios debe presentarla tal cual como está. Porque si hay
un lugar donde hay amor y donde hay justicia y donde hay misericordia y donde hay poder para transformar los corazones, es la palabra de Dios. Señor, ayúdanos para tener el espíritu de aquel jovencito de 16 años que luego de cumplir sus primeros 8 años como rey, tomó el libro de Deuteronomio, lo hizo suyo y ordenó su casa, su palacio, su iglesia y su nación. Que el ejemplo del rey Josías, a pesar del pésimo padre y el terrible abuelo que tuvo, sea nuestro ejemplo. Y que nada ni nadie haga menguar nuestra fe. Que a la hora de presentar tu palabra, Señor, que a la hora de pedir, podamos hacerlo, habiendo entregado nuestro corazón, porque es necesario para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nosotros. Perdona, Señor, nuestro mal accionar. Perdona nuestra mente tonta y torpe. Y ayúdanos, Señor, para que, habiendo salud espiritual en nuestro corazón, podamos presentar la palabra de Dios con el poder que ésta tiene y no debilitándola. Hay personas enfermas. Hay gente muriendo. Damos gracias, Señor. El que da y el que quita es usted. Estamos orando, Señor, para que la sanidad espiritual sea con todos. Y si es o no su voluntad de que se levanten de esa cama donde están, que tengamos la plena seguridad que cada uno de ellos han sido sanados espiritualmente y que sus pecados han sido perdonados. Por causa de la pandemia, algunos no pueden ser ungidos, pero el Espíritu Santo sabemos que tiene poder para ungir a cada uno de aquellos que lo pidan en espíritu y en verdad. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que la palabra de hoy sea en nosotros, hermanos, y que no tengamos miedo. Que recordemos lo que dice la página 304 de la matutina Siempre Gozoso. Si se predica como se debe, habrá un reavivamiento en la iglesia. Y si se toman medidas, como en el caso de Josías, habrá un avivamiento nacional. ¿Cómo están tu iglesia y tú en la lectura del libro de Dios? ¿Qué tal tu adoración? Te digo como siempre, al primero que esta lectura golpea es a este servidor. Quiera Dios que te sientas como me siento Dios, golpeado, pero en Cristo Jesús. El Señor te bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermana Dalis. Dios me la bendiga. Amén. Buenas noches, Amén. Padre. Ora mucho por Jesús que está un poquito indispuesto. Amén, amén. ¿Cómo no? Encantado. Ahora, ustedes están en la primera lista de oración. Amén. Dios nos me lo bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Amén, amén. Damos las gracias a los hermanos que están en Amén. Facebook, en YouTube.
Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Amén. Gracias. Gracias por el apoyo brindado a esta iniciativa. Quisiéramos invitarles a proporcionarnos los nombres de amistades, familiares que usted conoce y que están padeciendo quebrantos de salud, para incluirlos en este esfuerzo misionero todos los días a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, los 7 días de la semana. El Señor les bendiga. Los esperamos mañana a las 7 en punto, ya sea de la mañana o de la noche. Bendiciones. Mantengámonos conectados a nuestro Señor Jesucristo.